Pues ahí sí. Ya, Ya. ¿estamos grabando? Muy bien. Entonces voy a saludar. Hola a todos. Mi nombre es Gonzalo Castro y cómo puede mejorar esto. Y hoy día estoy acompañado de una persona muy especial. Ella se llama Camila Aguayo. Ella es psicóloga, además es facilitadora de biodanza, es facilitadora En práctica, o en sea, práctica. todavía no termino. Sí, estoy en proceso de práctica, me queda un tiempo. Ya, perfecto. Entonces estamos en camino a ser facilitadora de biodanza y también de registros akáshicos Mm. y de varias técnicas que Camila Consteladora, conoce. consteladora familiar. Consteladora familiar. Así Okay. que vamos a tener una conversación bien interesante hoy día, que el tema es hablar sobre la resiliencia en tiempos de pandemia, pero Sí. también la conversación puede fluir hacia otros lugares dependiendo la energía que esté presente aquí. Súper. Bienvenida, Camila. Gracias, Gonzalo. Bueno, bonito tu espacio de poder abrir un momento de escuchar distintas formas de pensar la realidad y de conectarnos con nuestra vida. Yo creo que es súper importante hoy día, más allá de lo que esté sucediendo afuera o de lo que estemos experimentando en el momento, lo más importante, siento yo, es poder transmitir calma y poder transmitir como conciencia, y en el fondo para mí este espacio viene a ser eso. O sea, mucho de crear espacios de calma, de conciencia, y de que las personas y que todos nosotros nos podamos conectar en este momento con una vida mucho más consciente, y también que uno aprende a surfear la ola en el fondo. Yo siempre digo esa palabra, pero me gusta porque surfear la ola es entretenido, es como, o sea, yo no he surfeado nunca, pero sí cuando me meto al agua y a mí me costó mucho aprender a nadar, por ejemplo. El hecho de aprender a nadar fue todo un desafío. Y cuando ya entras en el océano o estás en una experiencia así como difícil, estás adentro y te toca salvártelas como puedas, fluir, atreverte, explorar. O sea, como hay que muchas ideas ahí que me vienen de lo que significa entrar en una crisis o abrazarla. Así que, Confiar, claro, soltarse. sí. 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 Y entonces, Camila, en este tiempo como de pandemia, que está tan difícil, ¿cómo, o sea, qué podríamos nosotros como incorporar a nuestra vida que, que podría hacer que esto se pase de alguna manera más tranquila, Mm, de una mm. manera más consciente? Yo siento que es como bien importante que uno tenga estos espacios de compartir con las personas que uno quiere, con las personas que a uno la nutren, poder como entrar en este contacto afectivo, eh, pero no del contacto afectivo desde el sufrimiento, sino que no desde la queja, ni de, oh, qué terrible lo que está pasando. O sea, igual hay que generar esos espacios. En psicología se habla mucho cuando nosotros trabajamos en lo que es el trabajo con el trauma o en el abordaje del estrés en general. Se habla mucho de que nosotros, cuando nos ocurren situaciones fuertes, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día, que en el fondo hay mucha incertidumbre porque hay personas que se contagian, hay otras personas no, que quizás hemos tenido la mejor salud de nuestra vida en todo este tiempo. O sea, mucha gente no nos hemos enfermado de nada, no hemos recuperado de enfermedades, por ejemplo. Ya hemos tenido más tiempo quizás para hacernos cargo de esas enfermedades o del cuerpo. Entonces, no necesariamente la realidad de la pandemia está afectando a las personas de la misma manera, pero sí generalmente se plantea que cuando hay eventos como muy fuertes a nivel colectivo, se activan muchas memorias colectivas, mucha incertidumbre y estrés que a veces ni siquiera tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con el colectivo, y que sí impacta
y que indirectamente igual me influye, pero de alguna manera al ser parte, yo o cada uno de nosotros ser parte de esta comunidad o de esta sociedad, nos sentimos más afectados porque empáticamente absorbemos lo del otro. Entonces, en el fondo yo siento que lo más importante en este tiempo es tener conciencia que igual empáticamente vamos a absorber lo que le pasa a un amigo, a una amiga, a nuestros padres, si tenemos hijos, a los hijos, ¿ya? Y por lo tanto generar como espacios de contención, es decir, cómo nos estamos sintiendo, qué cosas, cuáles son los problemas reales y cuáles no son reales. ¿Ya? Porque hay problemas, los problemas depende de quién los tiene, ¿ya? Entonces, los problemas no son como así, estos son problemas, depende de la interpretación subjetiva que cada uno de nosotros tenga de lo que es un problema. Entonces, el problema es de quién los tiene, y quién los tiene es la persona que va a tener que poder generar ese espacio de decir, esto es lo que a mí me pasa. Y en el caso de, por ejemplo, en las familias o en el caso de los adultos, somos los adultos los que estamos invitados a hacer ese trabajo, por ejemplo, con los niños, de cómo te estás sintiendo, un poco, ya se me ha venido mucho esta imagen de La vida es bella, de la película estos días, ya, o sea, donde el padre hace toda esta imagen de que en el fondo no está ocurriendo la guerra, no está pasando, el papá inventa un mundo paralelo donde todo está maravilloso, ¿ya? Entonces yo creo que no es que haya que inventarle a los niños, por ejemplo, un mundo maravilloso, pero sí generar como esta conciencia de cuidado, o sea, de que en el fondo nosotros los adultos somos responsables, por ejemplo, de gestionar cómo se sienten los niños en la casa. Si nosotros andamos exaltados o angustiados o con mucha incertidumbre, o hablando todo el tiempo de que la pandemia y de que el virus y todo eso, está difícil que podamos tener calma. O sea, yo creo que es bien importante, bueno, en muchas cosas lo dicen, seleccionar la información que yo elijo, darnos cuenta de qué cosas nos nutren y qué cosas sí nos hacen estar en calma, ¿ya? Qué cosas nos hacen estar como dichosos de la vida más allá de las circunstancias. Y eso es un poco, bastante tiene que ver con el fenómeno de la resiliencia, ¿ya? Es un concepto que de alguna manera es relativamente nuevo, o sea, no nuevo, pero del 80 por ahí, yo tampoco teóricamente me manejo mucho con eso, pero sí es una experiencia que he vivido y que de alguna manera he leído algo y siento también como que es un concepto que de alguna manera permite eh, entender algunas cosas, no todas, pero sí permite como entender cómo podemos en entornos o en espacios como muy adversos o situaciones muy difíciles, podemos desarrollar esta capacidad como del otro día veía en biodanza la garza, como la garza que está ahí, pero mira como desde arriba y después vuela y genera como su vuelo y más allá de las dificultades puede como mirar todo desde arriba. Entonces un poco la Uy, resiliencia es eso, es esa imagen, bonito, ¿me entiendes? sí. Ese es como Yo el hace, fenómeno que nos ocurre. yo hace Mm, unos años leí, porque también busqué la palabra, porque era nueva para mí, y creo que mm, el concepto viene de la química, que hay ciertos elementos que tienen como una tendencia a rechazar ciertos tóxicos, ciertas cosas que son tóxicas. Entonces, nosotros podríamos ser como ese elemento que está, de alguna manera, no deja entrar mm. todo eso que no te contribuye. Uno como ser humano tiene esa posibilidad de elegir también qué es lo que le va a contribuir o lo que no. Claro, claro, es como esa capacidad de elegir qué es lo que em, em, me nutre, qué es lo que a mí me da sentido, porque la resiliencia es un fenómeno que finalmente tiene que ver con el sentido que yo le doy a lo que me está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, a veces por ejemplo, ese estrés o ese fenómeno tóxico, ya digamos así, como está en el entorno y yo no puedo como salir
de percibir que está en el entorno, está ese fenómeno, está esa experiencia. ¿Ya? Como yo niño, como yo adulto, como yo, incluso por ejemplo en el trabajo, como yo empleado, puedo generar esta capacidad de mirar que ese evento es un evento tóxico desde el cual yo igual me voy a ir relacionar con ese evento. Yo no puedo, porque puedo desarrollar estrategias, muchas veces nosotros desarrollamos estrategias para poder como reaccionar a esos eventos, como de protección a esos eventos. Pero muchas veces esas consecuencias que nos genera el trauma o el evento tóxico no necesariamente son lo que es parte de nuestra esencia, ¿ya? O de lo que nosotros realmente en conciencia quisiéramos manifestar. Si no tuviéramos miedo, si no tuviéramos estrés, quizás ante esa misma situación nosotros reaccionaríamos con otra actitud. Quizás reaccionaríamos con valentía o con otra dirección o con tranquilidad, pero como percibimos que ese evento es tan tóxico y además de alguna manera es adverso, porque esa es como la experiencia que estamos como hoy día mucho conversando, yo desarrollo como una contrafobia, como una respuesta al miedo que me da afrontar ese evento de miedo. Entonces, hoy día con lo que es la pandemia, yo siento que muchos hemos estado viviendo un poco esto, ya a nivel colectivo, como es traumático, ya para todos, ya más o menos, más consciente o menos, el hecho de que no pueda abrazar ya a las personas que quiero, o tengo que usar una mascarilla, tengo que echar, más allá de lo que yo opine de eso, o no, acá no hay un juicio. Ya, es lo importante decir, eso tiene un efecto en mí, eso en mi conciencia y en mi estado anímico genera como una respuesta. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo vive un niño pequeño? Por ejemplo, yo trabajaba en colegio, un niño de 5 años, el no poder tocar a sus amigos, que era una experiencia de todos los días, ¿ya? O saber que hay alguno de sus amigos que se contagió y que pasó 3 semanas, o sea, por ejemplo, el papá de un amigo se contagió y pasó 3 semanas entubado, ¿me entiendes?, en un hospital, con peligro de muerte, ¿ya? Eso es traumático, ¿ya? Y es tóxico, y es difícil para la mente de nosotros, que es una mente que es muy de estímulo-respuesta, de querer responder y defenderse ante eso. Entonces, ante eso puedo tener distintas herramientas de afrontamiento. Quizás voy a huir y no voy a tener contacto con nadie, ¿ya? Y me voy a guardar y voy a estar en cuarentena y nadie más de mi casa sale. O puedo tener otra reacción y puedo decir, no, yo voy a hacer como que nada pasó y independiente de lo legal, ¿no es cierto?, de lo que esté pasando y las leyes, yo me resisto y esto es una confabulación del universo son reacciones de la mente. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué sientes? No, o sea, lo encuentro que es bien interesante porque como todos, la pandemia es como la circunstancia general, pero todos la vivimos como o sea, tenemos una circunstancia particular también, tenemos una forma de vivirla, nadie la está viviendo igual. Entonces me da, claro, y todos accedemos a distintos tipos de información. Entonces, Claro. el acceder también a distintos tipos de información, el conocer, te da distintas maneras de responder también. Entonces, yo ayer estaba conversando con una persona, con mi ex madrastra, y ella me decía, como veía a su hermano, que su reacción ante el coronavirus es como encerrarse, ¿cachai? Pero también hay un montón de otra información, o sea, como el poder que tienen las frutas, por ejemplo, el poder que tiene sobre nuestro sistema inmunológico, cómo puede fortalecer, ¿cierto? Un cambio en la alimentación te puede fortalecer, el ejercicio, pero también hay muchas personas que han decidido solo encerrarse como manera pero no hacer ningún cambio en su vida, no generar o sea, los efectos que tiene la meditación en el cuerpo,
para los efectos que tiene dejar de ya, si fumáis mucho, dejar de de fumar, fumar. si tomáis mucho, dejar de, o sea, que empieces tú a elegir también otras cosas y que no sea solo lo que te dicen los medios oficiales, que en realidad la tele que te está todo el día diciendo muchas Mm, cosas que están igual enfocadas a tirarte miedo, para encerrarte, a tenerte miedo. Entonces, mm, hay una responsabilidad personal también ahí de como mm. empezar a hacer elecciones distintas que te permite, y que también es científico, no solo es científico ¿cachai? El Exactamente. estudio que dice que el coronavirus te va a, sino que también hay muchas Mm, otras cosas que pueden contrarrestar efectos o que pueden ayudar a tu sistema inmunológico y que, de las mm. que no se está hablando como en los medios oficiales Y y que, entonces, y que, y que igual al fenómeno del trauma como, y a lo que es la persona que está sumida ahí en el estrés, no lo puedes ver, ya, porque o no lo quieres ver y hay una serie de resistencias a abordar esto desde una mirada mucho más como la garza, mucho más amplia, ya, una claro, mirada que comprende todos los elementos que están involucrados en mi salud, como mi salud depende no solamente de un virus o no solo depende de algo específico que yo haga, de una acción, ya, sino que mi salud está involucrada en algo que es ecológico. Y ahí viene como esta mirada de que finalmente lo que nos va a permitir afrontar cual y tal situación es nuestra capacidad de proteger la vida y cuidarnos. O sea, la protección, a mí yo te decía, mira, me gustaría hablar de esto porque siento que lo más importante, o por lo menos a mí lo que me hace sentido, eh, es que cuando hay una persona que está activando sus procesos de resiliencia, lo que hace en el fondo esta persona es tener conciencia del valor de su vida. ¿Ya? Y al tener esa conciencia del valor de su vida, deja de darle valor al elemento tóxico. El elemento tóxico no pasa al centro de todo, sino que el valor es la vida. Entonces, dejo de huir del evento traumático y empiezo a afrontar, digo, ya, ¿qué elementos tengo yo desde mi lugar para poder hacerme cargo de cuidar mi vida y también cuidar la vida de los demás? Porque yo estoy relacionado, interrelacionado y también yo soy eso que está afuera. Yo también soy, por ejemplo, mi hijo, mi mamá, mi abuela, mi jefe, o sea, soy todo eso que está alrededor. Por lo tanto, independiente de lo que, del miedo que me provoca ese evento, yo lo tengo que enfocarme en el cuidado. Y en ese cuidado vienen todas las cosas que planteabas, que, o sea, siento que es como, por ejemplo, el decir, ¿qué estoy haciendo yo en lo concreto para cuidar la vida, mi vida? ¿Ya? Y en eso, ¿qué herramientas tengo hoy día y qué herramientas no sé? Yo no soy gastroenteróloga, por ejemplo. Entonces, si me duele la guatita, no sé de repente cómo sortear. Ayer hablaba con la chica que cuida a mamá. Una úlcera. No sé cómo gestionar una úlcera porque no soy especialista en eso. Quizás puedo tomar medicamentos homeópatas, pero voy a tener que ir a ver a una persona quizás especialista, a una persona especialista en homeopatía, medicina china, por ejemplo, o medicina que se dedica al trabajo con los intestinos, o un médico alópata tradicional que me haga una endoscopía y veamos qué está pasando ahí. Ya, pero como hay un tema de cuidado en los seres humanos donde no tenemos como esa conciencia de cuidar nuestra vida, ya, eh, dejamos eso a último. Entonces tú le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes? Y todos me dicen, sí, bien, pero mira, mi mamá o mi abuelo, mi tía, mi hijo, o el trabajo, todo está antes que lo que me pasa. Y después te dice, y tú, a ver, ¿y qué pasa contigo? No, yo tengo esta enfermedad. ¿Y cuándo te la trataste? ¿O cuándo empezaste? Te das cuenta que es lo último que la persona se hizo cargo. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona resiliente o la persona que afronta su resiliencia, o sea, que se conecta con eso, con el cuidado de la vida, va a decir, lo primero que yo voy a hacer es mirar esto que me está pasando a mí, porque yo soy un elemento ecológico, por lo tanto, si yo estoy bien, si yo estoy en mi centro, eso va a ayudar a mi entorno,
porque yo voy a ser un promotor también de cambio y de ayuda. Camila, ¿y cómo hacemos para conectarnos con esa como importancia vital de uno mismo, como esa dignidad que me va a permitir ser resiliente y poder ver aquello que es tóxico para mí? Y especialmente en este contexto donde nos toca estar, no solo, o sea, está el contexto de pandemia, pero también yo creo que la pandemia levanta, el tener las relaciones con nuestra familia, levanta un montón de cosas, como que empiezan a aparecer. ¿Qué se requiere ahí para que yo, como persona, encuentre este espacio como de prioridad conmigo? Mira, bueno, yo siento, depende mucho del proceso evolutivo que viva cada persona, ¿ya? O sea, en qué momento de su vida está, qué, qué elementos tiene eh, como de seguridad también, porque en el fondo igual nosotros estamos vivos y comemos, ¿ya? O sea, si tenemos un lugar donde dormir y no pasamos frío, vamos a poder estar bien. Entonces, lo primero es como, claramente hoy día hay un dolor colectivo que tiene que ver con que muchas personas no están pudiendo hacer esto básico, y esto viene ocurriendo quizás hace mucho tiempo en esta sociedad donde las noticias muestran una parte, ¿ya? Yo siempre lo he visto porque he trabajado con personas muy vulnerables, entonces, o sea, las necesidades básicas de muchas personas no están sostenidas. Muchas personas todos los días no tienen que comer, ¿ya? Y nosotros pensaríamos que en pleno 2021 eso no tendría que estar ocurriendo, ¿ya? O sea, con todas las medidas políticas, sociales y todo, deberíamos pensar, no, tenemos como colectivo humano, como Chile, la resiliencia, o como Latinoamérica, la resiliencia para decir, todos puedan llegar y comer un plátano, ¿no es cierto?, en su casa. Pero eso no ocurre en la realidad, ¿ya? Y eso no ocurre porque de alguna manera también hay una incapacidad, o sea, es como que este cuidado individual, es como que este cuidado individual, siempre y cuando sea un cuidado que esté también en conexión con lo que es como el cuidado del colectivo, ¿ya? Y por eso nos resuena que no podemos hacer de pronto, mi mirada es como que de pronto a veces no podemos cuidarnos de nosotros mismos porque también resonamos con que hay dolor colectivo. Entonces hay una lealtad, como en constelaciones familiares hablamos del derecho a pertenecer. Entonces yo, Camila, tú, Gonzalo, pertenece a un sistema familiar y de alguna manera al pertenecer a ese sistema vive ciertas experiencias independiente de su conciencia, porque la conciencia de cada uno nos guía, nos ayuda a elegir cosas, pero como yo pertenezco a un sistema mayor, tengo una lealtad a ese sistema. Y esa lealtad es a lo que han vivido, lo que han sentido, todas las cosas que han experimentado. Entonces, muchas veces nosotros individualmente quisiéramos cuidarnos, quisiéramos generar estas estrategias, pero ¿qué pasa si nuestros ancestros han vivido tal y cual cosa dolorosa? Nos cuesta montones porque de alguna manera miramos para atrás, nuestro cuerpo, que es memoria, nuestro cuerpo, si nos tocan, cuando ya uno es más sensible al cuerpo, al contacto con su cuerpo, si de pronto a mí me tocan una parte y me hacen un masaje, yo puedo recuperar memorias cuando me tocan. Y se me viene, me toca acá, el otro día me toca en esta parte, me acordé de mi abuelo, por ejemplo, que falleció, no sé, hace 30 años. Y yo lo conocí cuando tenía 6 años, me acordé, se me vino a la mente. Entonces dices, ¿cómo me pasó esto? Porque tenemos todo nuestro cuerpo y nuestra mente está en resonancia. Entonces, yo siento que cuando estamos hoy día muy convocados a mirar nuestra familia, a estar en contacto con los temas de nuestra familia, eh, el, el cuidado de la vida pasa porque cuando yo estoy en un nivel evolutivo, por ejemplo, mayor que mi familia, ya, en el sentido de conciencia, no mayor, quizás mi familia hay
hay harta evolución en distintos aspectos, porque el proceso evolutivo de cada ser es muy distinto. Hay una persona que, por ejemplo, puede evolucionar mucho a nivel material, o puede evolucionar mucho a nivel cognitivo, ¿ya? Bastante a nivel, por ejemplo, emocional. Las madres, por ejemplo, evolucionan montones a nivel emocional en términos de lo que significa tener hijos. Los padres también, la crianza, ser padre y ser madre genera todo un movimiento independiente de que podamos tener patrones difíciles de pronto. Ser padre y madre son una experiencia que a muchas personas los ha puesto en un proceso evolutivo, ¿ya? ¿Ya? Y el proceso evolutivo no es que sea todo el tiempo, yo soy, por así decir, soy una persona buena, porque estoy en evolución, soy bueno, o cuido de la vida, yo siempre cuido de la vida y soy como intachable. Es como que si fuéramos solo luz. Ya a muchas personas les ha pasado esto en estos tiempos de pandemia y a mí me gustaría como decirlo así, yo le tiro como a te, pero es Dale, como todo Camila. es la luz, todo es la luz, todo es comer sano, todo es meditación, todo es respiración, o sea, sí, eso ocurre, eso está bien, nos ayuda, nos alimenta, pero no nos alimentamos solo de eso, también nos alimentamos de la realidad, y la realidad no es para todos iguales, entonces la realidad es diversa, y también nos alimentamos de la diversidad, ¿ya? Entonces, siento yo que en este tiempo nuestra familia nos enseña eso, la diversidad, que tú sienten distinto y que tú, ante este mismo fenómeno, van a desarrollar distintos elementos de resiliencia, de cambio, de estrés, de miedo, de enfermedad, se van a contagiar o van a mejorar su salud, o van a generar cambios de vida importantes, van a dejar el colegio, otra gente va a decidir cambiar de trabajo, cambiar de profesión, de vocación, o sea, la crisis nos va a mover a cada uno de una manera distinta. Y ahí viene para mí en este tiempo, es como, y lo he visto en los pacientes, lo veo en mi propia familia, la diversidad, lo que significa realmente la diversidad de formas de vivir. ¿Ya? Y eso, claro, el sistema social, económico hoy día no valoriza eso, la diversidad. Valoriza que tú tengas que acomodarte a cierta manera de vivir, con ciertas creencias, y esa es la manera que no está lo diverso. No está lo diverso en la educación, en lo que es lo diverso en la educación sexual, lo diverso en lo que es la salud, las distintas maneras de, como dices tú, distintas maneras de concebir la salud. Todavía se ve como que la salud solamente es hacerse los chequeos médicos una vez al año. Tú le preguntas a una persona de cierta generación, ¿y cómo está tu salud? Sí, yo me hago los chequeos todos los meses, o sea, todos los años. Ya, pero ¿cómo te sientes tú con tu salud? La energía todos los días, cómo es tu cuerpo, cómo es el movimiento. Antes escuchaba, antes de entrar acá en la radio, hablaban de eh, lo químico del intestino, ¿ya? Y, por ejemplo, planteaba ella, decía, si hay, no me acuerdo hormona, pero hablaba de ciertas hormonas y de la alcalinización y de las acidez del cuerpo. Entonces ella decía, si por algún motivo, por la comida, por el estrés, se acidiza tanto tu intestino, lo que sucede es que puedes desarrollar un cuadro depresivo, porque a nivel químico la célula no puede responder a la acidez del cuerpo. Yo no soy experta en eso, pero me hacía mucho sentido con mi proceso evolutivo en cómo yo he ido regulando la alcalinización del intestino a través de distintas herramientas, el yoga, la meditación, la alimentación, medicina homeópata, o sea, y cómo la acidificación del intestino viene dado por un montón de alimentos que están muy procesados. Y así, o sea, si tú vas a una persona, probablemente salieran todos los cambios que hace Sí. una persona. Y muchas personas en los últimos estudios que se han hecho, o sea, como los estudios de neurociencia y de neuroplasticidad, hablan de que incluso lo que comemos no sería tan importante como lo que pensamos.
como lo que nosotros, como las ondas vibracionales de nuestros pensamientos, el efecto que tienen sobre nuestro cuerpo es es tan fuerte que hasta podría no ser tan importante lo que comemos como lo que pensamos, pero estamos en un camino, entonces la idea es como tratar de incorporarlo todo. Mm. Y lo que tú Oye, decías también, no en el extremo de volvernos así completamente, no sé, comer crudo, todo crudo y llegar a o sea, la... Sino que... es respetable si cada persona va a Mm, encontrar, pero ecológicamente, como eso está en un equilibrio y no te pones como en una mente sectaria, ¿me entiendes? Porque en el fondo, si yo me pongo muy extremo en algún pensamiento, igual corro riesgo, mi psique igual, yo hablo desde lo psicológico, entonces lo psíquico es frágil, ¿ya? Entonces yo también puedo ser vulnerable y esto, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, yo conozco tantos adolescentes que en etapas adolescentes caen en grupos eh, que son bastante negativos en términos de jugar con las emociones, con la adherencia a las dependencias, ¿ya? Entonces, eh, los seres humanos, los adultos también somos vulnerables a eso. O sea, cuando tengo una necesidad afectiva y esa necesidad afectiva es tan grande, yo sí puedo ser vulnerable a partir de un grupo o una forma de alimentación demasiado estricta, ya, entonces ahí me hago vulnerable a tener trastornos alimentarios, ¿ya? Y otros comportamientos que van para el otro lado, que no son necesariamente esta capacidad de mantener un equilibrio con los elementos protectores. Entonces la persona finalmente termina igual metida en el trauma. O sea, ya mm, empecé la dieta, ¿no es cierto? Porque mira qué interesante a lo que me lleva a tu pregunta. ¿Ya? Eh, la persona dice, yo quiero hacer un cambio de vida, subí mucho de peso, voy a ponerme a dieta, voy a cuidarme. Entonces, genera como una serie de elementos, entonces ya se mete a buscar alimentaciones o sistemas de vida que le vayan a permitir bajar de peso, mejorar su dieta y todo, y ahí a veces entran otros elementos que son estas tendencias a veces adictivas, obsesivas, que me hacen de repente recurrir a suplementos alimenticios muy extraños, con químicos extraños, ¿ya? Y que también generan adicción, ¿ya? Entonces, la persona metida en el sistema con ciertas experiencias probablemente no lo va. Entonces, cuando vemos hoy día en la pandemia, claramente nos vemos envueltos como a mirarnos tal, es como a la cara, como vernos, ¿me entiendes? Como no puedo salir al mundo afuera y me tengo que ver a mí misma todo el tiempo, todo el tiempo. Tengo que ver a mi familia todo el tiempo. Tengo que ver mi trabajo así de cerca, las relaciones todo el tiempo. ¿Qué me pasa? Me pasa que claramente me vienen un montón de emociones que no nos han enseñado a gestionar, ni tenemos a veces la capacidad de hacerlo, pero sí hoy día hay tanta información y hay tantas nuevas posibilidades que de alguna manera vienen dadas por estos estudios de los pensamientos, de las emociones, que hoy día sí podemos mirarnos como a la cara a cada uno y a nuestras familias y quizás de una manera mucho más amorosa que lo hubiéramos hecho, no sé, a lo que vivieron, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. O sea, en ese tiempo la gente realmente ante una epidemia, ante una guerra o ante una experiencia tan traumática, mmm, la única opción era vivir o morir. Y hoy día tenemos la posibilidad de decir, ya, ¿en qué cosas yo puedo hacer mi vida valiosa así y conectarme con esa vida en un equilibrio que me permita eh, en todos los ámbitos poder sentirme más a gusto, ¿ya? Y eso viene dado de darse el tiempo para vivir la crisis, ¿ya? O sea, no esperemos que, por ejemplo, ante una experiencia como la que estamos viviendo,
vamos a volver a la normalidad. O sea, no significa que tengamos o pensemos, tengamos una actitud así como decir, que hay gente que se molesta con esto que uno dice, no, ¿cómo vamos a volver? Gente como que quisiera que volviéramos todos a la normalidad, o sea, que todo fuera como ahora, Como inmediatamente, antes. como antes. No, esto no, es como después de una crisis, la crisis se vive, se habita, sucede, y ya no es como antes, se muere una parte. En el cambio, claro. Claro, y se cambia y viene lo nuevo. Oye, Cami, y tenía una pregunta, pero se me fue. Eh, Bueno, ya va a volver. Sí, ya va a volver. Ya va Lo a volver. nuevo, ¿qué piensas de lo nuevo? Como que pienso Cuando... Mm. de lo que se viene. Yo ¿Sí? creo que O se de... viene un mundo mucho más interesante. A ver, yo creo que esto va a despertar muchas conciencias. Pareciera que no, en este momento, pero en este momento estamos todos como así, como no sabemos qué hacer y no sabemos para dónde va la cosa, pero tengo la intuición de que lo que se viene de aquí a unos años más va a ser un mundo bien bonito, bien interesante. Creo que esto es como un proceso como un poco para limpiar todo esto que se, lo que estábamos viviendo, no podíamos seguir como estábamos. Entonces aquí hay muchas cosas que se están develando, otras cosas que están ya que estamos superando de alguna manera, y creo que el mundo va a ir avanzando a cosas más. Hay predicciones que dicen que de aquí al 2030 este mundo va a ser muy bonito. Y me acordé de la pregunta, Ya. porque el otro día leí algo súper interesante sobre el miedo, cómo en este contexto como de pandemias, virus, que ahora andan las como estas variantes, no sé, brasilera, inglesas del virus, y, y entonces hablaban, vacunas también, y se hablaba como de imponer el miedo como una virtud, como que la persona que tiene más miedo está mejor que el resto, entonces puede como un poco, hay cachado como esas personas que están como muy como inmersas en el miedo, entonces sienten que tienen que dar cátedra a todos, como quédense en la casa, Ah. no hagan nada, bueno, ¿y qué te parece eso? Como, eh, como el tema de estar instaurando el miedo como algo virtuoso. O sea, yo siento que el miedo responde a hartos elementos como que es un instinto básico de sobrevivencia que nos hace muchas veces protegernos de elementos que son considerados peligro. El tema es qué es lo que es un peligro y qué es lo que no es un peligro. Ujú. Entonces, si yo voy a estar reaccionando constantemente a eventos percibidos como peligro, evidentemente va a ser como una vida bien terrorífica, se va a volver entonces, no me parecería que fuera como útil valorizar el miedo como una posibilidad. O Como sea, una virtud. yo siento que siempre hemos vivido en el miedo, o sea, el miedo ha sido como parte de nuestra existencia como colectivo y también individualmente desde siempre. O sea, desde chico hay una actitud, una creencia como muy eh, como basada en el miedo en torno a lo que es la educación. ¿Ya? O sea, la educación de los niños está basada en cómo tienes que alcanzar como un aprendizaje, que maravilloso, pero cómo para alcanzar ese aprendizaje, muchas veces tienes que conectarte con el afuera desde una competencia o desde un resultado para poder rendir. Entonces, desde ahí ya hay un miedo terrorífico en los niños. O sea, el niño puede decir, mira, maravilloso porque me encanta estar aprendiendo con otros, pero finalmente si hay una evaluación y yo tengo que rendir, hay miedo. Entonces, en ese aspecto, súper como de la infancia, hay un miedo como desde que somos pequeños a no ser aprobados, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando tú dices, se valora, se sobrevaloriza el miedo, hay personas que dicen,
que si te conectas con el miedo es lo que, claro, en el fondo lo que dice la sociedad es que tú tienes que sentir miedo para ser parte y ser aprobado por todos nosotros, porque si tú no sientes ese miedo, no vas a poder estar aquí, ¿ya? Y vas a ser mal visto por los otros, porque como tú no tienes miedo, ¿ya? Claro, a eso Deberías, iba. es tu obligación tener miedo, porque si Pero tú ¿cómo no vas a sientes tener miedo? miedo, Claro. si tú, Y de si repente, tú, sí, po. de repente te toca estar en conversaciones con gente donde están así muertos, pero es que no, que lavan la mantequilla, lavan, no sé, como todo lo que... Y que está, bueno, que está bien, pero yo que no, en lo personal decido no dejarme llevar por el miedo a la pandemia y todo, eso está ahí como medio calladito, como mejor no digo nada, porque hay tanto estrés detrás de eso que, pero que se vuelve también ese silencio, se vuelve como un poco como la complicidad también, ¿no? Como el silencio de, bueno, no voy a interferir en tu vida, voy a vivírmelo yo de la manera que pueda nomás, ¿cachai? Claro, claro, o sea, como es bien complejo, o sea, Es complejo, yo sí. siento que es súper complejo porque igual la línea entre la libertad individual y la responsabilidad individual y por otro lado eh, el, el miedo que generan como ciertas creencias en torno a lo que eso no es la pandemia o qué es lo que eso no es el virus o qué es o no es eh, la salud, ¿ya? O sea, yo creo que hay elementos que son, que probablemente los científicos, los médicos y todo, que también han sido como bastante, está como todo tan dual, o sea, hay médicos que dicen que esto no existe, hay médicos que dicen que esto existe, entonces de pronto la población general, ya, y acá, que somos personas que quizás sabemos de ciencia, pero yo me pongo a leer un paper y quizás tengo estudios de científico y tengo grado de magíster y estudié montones de artículos de investigación, pero si yo miro el artículo, yo no entiendo nada, ¿me entiendes? Entonces, hay una dinámica de poder, ya, que de alguna manera sí, evidentemente nos da miedo acá a la población que no tenemos ese manejo. ¿Ya? Entonces, hay otros elementos que también tienen que ver con el miedo, con el poder, que tienen ciertos aspectos que dan miedo, y eso evidentemente ha ocurrido como en la historia, o sea, como ciertos sectores del mundo tienen el poder de decirte a ti ante qué cosas tienes que sentir miedo o no. ¿Ya? Entonces ahí está la medicina, la farmacéutica, los sistemas militares, la política, o sea, tantos elementos de poder. Entonces en el fondo esta creencia de que tú sobrevalorices el miedo es como tú dejas de sentir tu poder y tu poder siempre está oculto. Nunca puedes tú manifestar tu poder como individuo, porque tú tienes que seguir esa institucionalidad de la jerarquía de poder que ya existe. Y, por ejemplo, la persona resiliente o las generaciones resilientes, porque yo creo que también somos una generación, por ejemplo, nosotros que tenemos más de 35 y todo, somos una generación que hemos tenido que vivir muchos procesos de resiliencia en torno a lo que es la generación de nuestros propios padres, ¿ya? Y eso tiene que ver como con derrumbar muchos muros, o sea, piensa, y nuestra generación y la que viene después, por ejemplo, está la generación que fue la generación de los pingüinos. Esa generación también marcó un hito en términos de conciencia colectiva, es decir, nosotros teníamos quizás una actitud donde nosotros queríamos ir en contra del sistema, por ejemplo, social, pero hicimos un proceso mucho más individual, como de hacernos cargo de mirar, y ahí empezamos ahí con todo lo de las terapias, y tú ves en la generación, nosotros, hay un montón de gente que sabe mucho de terapia, Terapiada. está súper terapiada, y tú Así, vas a, así tuvimos que pasarlo, sobrevivirlo.
Tuvimos que A punta de salvarnos. terapia. Puta de Pero los cabros más chicos, no, ellos no hacen tanta terapia ni nada, pero son así como, ¡ay! ¿Entiendes? También hay fenómenos que son de resiliencia, que son de decir esto, no, nosotros no le creemos al miedo, po, no, nosotros vamos a hacerlo distinto. Eh, yo creo, cuando tú me dices esto de un futuro mejor, yo creo que la polaridad de tantas cosas nos viene a enseñar que finalmente nosotros tenemos que elegir, ¿ya? Y eso, La elección. elegir, sí. Y eso es lo más difícil, porque cuando tienes que elegir te tienes que hacer muchas veces cargo de no pertenecer a ciertos grupos, ¿ya? No pertenecer a ciertas formas de trabajo, por ejemplo. Ya, el otro día hablaba con una persona, es revolucionario dejar de trabajar para un sistema institucional, por ejemplo, y decidir ser tu propio, ser un emprendedor, como se dice, o crear tu Sí. propio trabajo. Ahí hay que poner elección, por ejemplo. ¿Ya? Eso. Y salir del miedo. Oye, qué bonito eso, me encantó, Camila. Muchas gracias por este momento, por todo lo que nos compartiste. Y ojalá que se repita. Sí, Que se pasó realmente volando el tiempo. sí, oye, y si la gente te quiere contactar, Súper. dónde puede contactarse Eh, contigo? yo tengo una página web que se llama, que es de parte de mi proyecto, que es Pacari con K, Pacari como el chocolate Pacari, pero esto es Pacari con K. Ya. Pacarieducación.com. También me encuentran en las redes sociales, en el Instagram, hay Pacari Educación Emocional, o Camila Muriel Aguayo también. Y eso, me pueden contactar ahí como con Camila Muriel Aguayo. Me escriben y yo trabajo en consulta, también hago capacitaciones a equipos ya de distintas áreas en relación a temas de psicología, psicología preventiva, eh, constelaciones familiares, ¿qué más? Harto trabajo con adolescentes. En este momento estoy full abocada a los programas para adolescentes y para mujeres, trabajando con mujeres en, en, en la conciencia femenina, ya en darnos cuenta de que tenemos que en el fondo la energía femenina es una energía que habita en hombres y mujeres, en todos nosotros, en la naturaleza, en la tierra. Entonces conectarnos con esta energía femenina nos ayuda a desarrollar cualidades como de receptividad ante la vida, más que de la lucha, ¿ya? Entonces mi trabajo en este programa con mujeres es enseñar a las mujeres no sé si enseñar, pero ayudar a generar procesos evolutivos que las ayuden a abrazar esa parte más receptiva, más intuitiva, esa parte más de asumir las partes vulnerables que tenemos, porque sin vulnerabilidad no hay fuerza, ¿ya? Esa es como mi experiencia. En la medida que yo me conecto con mi vulnerabilidad, la abrazo, la cojo, hay fuerza para vivir, para elegir, ¿ya? Si no, está difícil, si no es como una máscara, como algo que se instala como respuesta a, pero no permite como conectar con la real esencia. Y eso después trae enfermedades. Entonces, ayudar a las personas a conectar con su vulnerabilidad desde un espacio de abrazar esa vulnerabilidad es bastante en la línea de lo que es la resiliencia, ¿ya? Ese es el trabajo que yo invito a hacer a todos, que abracen sus espacios más frágiles. ¿Mm? Qué bonito, qué bonito. Ya, Oye, podríamos hablar Gonza. otro día de la vulnerabilidad, podríamos hablar de la biodanza, podríamos hablar de los registros acá, chicos. Hay mucho que conversar que me Sí, gustaría eh, preguntarte. Así súper. que
Espero tengamos Súper. otra reunión. Un besito, Sí, yo te Camila. voy a Muchas invitar gracias. a que vayamos a conversar también, así que ahí nos vamos a ver. Eso. Un besito, ya. Un beso para todos, muchas gracias por vernos, espero que les sirva y si les gustó dejen algún comentario y ahí nos cuentan de qué temas les gustaría que siguiéramos hablando y bueno, y ahí podemos seguir compartiendo. Para mucho Muchas más. gracias. Chau, Hay que dejar chau. de grabar, ¿dejo de grabar yo?